Precipitaciones orgánicas, aspartenos. Como se dijo anteriormente, los parámetros que rigen la agregación de aspartenos son la composición del petróleo, temperatura y presión en la cual se encuentra el crudo. Por otra parte, la variación de alguno de estos parámetros generará esta inestabilidad del sistema, con lo cual conllevará a la agregación de aspartenos, dando lugar a la formación de un material insoluble en el crudo líquido. Seguidamente, la composición del crudo se refiere a las características y concentración de aspartenos y resinas, naturaleza de los componentes y de la cantidad del petróleo. Cuando la temperatura del crudo disminuye, la solubilidad de los componentes del petróleo, sin considerar a los aspartenos, también disminuye. Por consiguiente, algunas micelas, resinas aspartenos, se desestabilizan y se agregan entre ellas formando grandes depósitos. Por otra parte, bajo condiciones isotérmicas, la disminución de la presencia del crudo se asocia con disminución de la solubilidad. Asimismo, la separación promedio entre las partículas de la fase líquida y micelas de resina asparteno es mayor en densidades bajas, resultando con esto interacciones menos atractivas. Por consiguiente, el efecto de energía libre de Gibbs es tal que algunas micelas de resina aspartenos que inicialmente se difunden en el espacio de manera independiente, debido a las altas densidades y presiones, se agregan formando grandes cúmulos al disminuir presión y densidad. Por consiguiente, entre las principales causas de la precipitación de asparteno podemos nombrar la composición, presión, temperatura, así como la adición de solvente e inyección de gases. En cuanto a lo que serían los mecanismos de depositación de los aspartenos, en general, la depositación de aspartenos se puede explicar con base en 4 efectos o mecanismos, como por ejemplo, efecto de la polidispersidad, efecto esférico coloidal, efecto de agregación y efecto electrocinético. Uno o más de estos mecanismos puede describir la depositación de asparteno durante los procesos de producción, transporte o procesamiento de crudo. En cuanto al efecto de la polidiversidad, tal como podemos denotar en la imagen hacia la izquierda, el grado de dispersión de las fracciones pesadas en el crudo depende de la composición química del petróleo. Asimismo, la relación moléculas polares, moléculas no polares y partículas presentes son los factores responsables de la estabilidad de la polidispersión presentes en la matriz del crudo. Cualquier alteración presente en la misma que altere el balance de los factores mencionados dará origen a la depositación de fracciones pesadas. En cuanto al efecto esférico coloidal, debemos decir lo siguiente. Es conocido que algunos de los componentes del petróleo, especialmente los aspartenos, tienen una fuerte tendencia a la autoasociación. Ahora bien, un incremento en el contenido de parafinas permite que una parte de los aspartenos presentes en el crudo formen coloides, que se separan de la fase aceite en forma de agregados, en tanto que otra parte permanece suspendida, estabilizada por agentes pectizantes como resinas, que se absorben en su superficie y evitan la agregación tal como se ve en la imagen hacia la derecha. Ahora bien, la estabilidad de los coloides esféricos se debe a la concentración de agentes pectizantes, valga la redundancia, en solución. La fracción superficial de los agregados ocupadas por el agente pectizante y las condiciones de equilibrio en solución entre este y los agregados asparténicos.
Efecto de agregación. Una variación en la concentración del agente pectizante, como las resinas, origina también un cambio en la cantidad que se absorbe de este en la superficie de los afartenos. Por consiguiente, la concentración de las resinas puede caer a tal punto que la cantidad presente no sea suficiente para cubrir toda la superficie de los afartenos. Esto permite la agregación irreversible de partículas afarténicas y su posterior floculación, tal como se muestra en la imagen anexa hacia la izquierda. Se presenta la migración de resinas de la superficie de los afartenos debido a la diferencia del potencial químico entre el seno del crudo y la superficie de la partícula. Y hacia la imagen hacia la derecha presenta la floculación y precipitación de afartenos. En cuanto al efecto electrocinético, debemos decir lo siguiente. Cuando el crudo circula por un determinado conducto, bien sea medio poroso, tuberías, entre otros, se genera una diferencia de potencial eléctrico debido al movimiento de partículas existentes coloidales cargadas. Esto constituye un factor determinante en la depositación de alfacteno, tal como se observa en la imagen anexa. Ahora bien, los factores que afectan este efecto son el eléctrico, térmico y las características de mojabilidad del conducto, repito, así como también las características de mojabilidad del conducto, régimen de flujo, temperatura, presión, propiedades del transporte del crudo y características de las partículas coloidales.